Descubierto el siniestro legado de mi tía, relatos escalofriantes de brujería y oscuridad. María nunca imaginó que su nueva vida comenzaría con un susurro helado en la penumbra. La herencia de su tía abuela, una casa antigua con más sombras que luz, prometía un refugio. Pero al cruzar el umbral, fue como abrir una puerta hacia lo desconocido. Las paredes respiraban secretos, y en cada rincón se sentía una tensión inquietante. Los murmullos sobre desapariciones y actos de brujería que la rodeaban en Ciudad Juárez resonaban más intensamente en aquel lugar. Esa casa, donde su tía había hecho rituales oscuros, ahora era su hogar. En las primeras noches, mientras sus hijos dormían, un aire denso se filtraba por la casa. Los ruidos lejanos, los ruidos del barrio, se convertían en ecos macabros, y el temblor de las hojas fuera hacía vibrar su pecho. Pero todo se tornó realmente aterrador cuando Lucas, su hijo mayor, comenzó a gritar en medio de la noche, sus ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. «Mamá, las sombras me llaman», repetía, y el terror en su voz hacía que a María le retumbara el corazón en la garganta. Frustrada pero inquieta, decidió ignorar sus pesadillas. La vida ya era complicada, y no podía permitirse creer en cosas absurdas. Sin embargo, su instinto maternal la empujó a investigar. Cada día la casa se volvía más extraña. Las luces parpadeaban como inquietas, las puertas crujían sin que nadie las tocara, era como si la casa le advirtiera: «No fueras curiosa». Mientras sus manos temblorosas buscaban historias en cajas polvorientas, descubrió relatos de brujería. Su tía había estado involucrada en rituales oscuros, practicando magia con un poder que aterrorizaba. Los murmullos del vecindario ya no parecían tan lejanos. «Almas atrapadas», decía un pasaje, «no juegues con lo desconocido». Su piel se heló al leer esas líneas. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Las luces parpadeaban con más frecuencia ahora, y el aire se sentía pesado, como si las sombras habían tomado forma. Los vecinos, al principio amigables, observaban con miradas reprochadoras. Sus murmullos a sus espaldas, palabras cargadas de desdén, llenaron la casa de un miedo palpable. María sentía que vigilaban cada uno de sus movimientos, como si esperaran que un nuevo horror surgiera de la casa. Las noticias de ataques y desapariciones acechaban cada día, transformando la violencia en un eco constante en su mente. La incertidumbre crecía, aplastando su esperanza, y su búsqueda de ayuda resultó estéril. Fue en ese momento que conoció a su vecino, ese tipo que tenía una sonrisa que congelaba la sangre. Dijo que conocía las historias de la casa y que podía ayudar, pero su amabilidad era solo una máscara para algo más oscuro. Una madrugada, mientras miraba por la ventana, vio figuras en la niebla. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó un susurro: «María», pero esta vez no era Lucas quien lo pronunciaba. Con la electricidad del miedo corriendo por sus venas, María comprendió que debía actuar. La sombra que se alzaba en el horizonte ya no era solo un mito. ¿Podría romper la maldición que la persiguió desde el día en que entró a esa casa? El tiempo se acababa, y lo único que sabía es que las sombras no se quedarían quietas por mucho más tiempo. Las noches siguientes se volvieron un caos de tensión y terror. María notaba que cada rincón de la casa parecía estar vivo, como si la madera y la pintura ocultaran secretos ansiosos por ser revelados. La carga de la historia de su tía abuela pesaba sobre ella, y el susurro que había oído la noche anterior reverberaba en su mente. María, la voz había sido clara, como un llamado a enfrentar lo prohibido. Lucas seguía gritando en sus pesadillas, mientras la pequeña Sofía se sumía en un silencio inquietante, con la mirada perdida como si viera algo que María no podía. Una tarde, mientras la niña dibujaba en el suelo, se detuvo y miró hacia el pasillo con ojos desorbitados. «Mamá, hay algo allí», murmuró, señalando con un dedito tembloroso hacia las sombras danzantes. El corazón de María se detuvo un segundo, y un sudor frío le recorrió la espalda. Intentando mantener la calma, se apresuró a acercarse y abrazar a su hija. «No hay nada, mi amor, solo tu imaginación»,
le dijo, aunque en su interior sabía que algo no estaba bien. Se prometió a sí misma que al día siguiente lo averiguaría. Buscó en los estantes polvorientos, en cada rincón anteriormente ignorado, hasta que encontró un viejo diario de su tía. La mente de María chisporroteaba mientras leía las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. El diario hablaba de pactos con fuerzas oscuras, de deseos cumplidos a un precio horrible. Prometía poder y riqueza a cambio de cosas horribles, de vidas atrapadas en las sombras. Eran almas perdidas, decía una línea. Se le heló la sangre al recordarse a sí misma en aquella casa. Un retumbar de miedo en su pecho se intensificó, todo lo que había ignorado ahora se revelaba con un peso abrumador. Esa noche, mientras sus hijos dormían, María decidió investigar el sótano. La oscuridad alrededor de la casa la empujaba a ser valiente. Con una linterna temblorosa en la mano, descendió por las escaleras crujientes, el aire se volvía denso, opresivo. Las sombras parecían moverse, alargándose y encogiéndose, como si trataran de atraparla. Al llegar al fondo, se encontró con un altar improvisado cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Una trampa de terror y desesperación la invadió, sintió que sus pies estaban pegados al suelo. ¿Cuántos habían estado allí antes que ella? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino, ignorando el silencio sepulcral del lugar. Justo cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, un sonido sutil rompió el silencio, un susurro más fuerte que antes. María, ven, una voz más distinta, más urgentemente arraigada en el pasado. Miró hacia atrás rápidamente, pero las escaleras que había bajado estaban ahora completamente cubiertas de sombras. No puedes escapar, no puedes dejarlo atrás, decía la voz con un tono melodioso y aterrador. Desesperada, buscó en la oscuridad, se agachó y recogió un objeto que yacía entre las sombras, una pequeña figura de cerámica desgastada que representaba a una mujer con un rostro grotesco. Dando la vuelta, las luces apenas iluminaban el lugar, y el eco del susurro se intensificó hasta convertirse en gritos entrecortados. El pánico la envolvió y se dio cuenta de que el sótano era una trampa mortal. Con un movimiento rápido, comenzó a retroceder, pero algo la sujetó del tobillo. Un frío helado ascendió por su pierna. «No puedes irte», resonó una voz, llena de ira y dolor. Y fue entonces cuando María comprendió que no solo su vida estaba en la balanza, sino también las vidas que habían sido consumidas por la maldad de su tía. Resbaló y cayó, y mientras las sombras la rodeaban, una pregunta le atravesó la mente: ¿podía confrontar aquello a lo que había heredado? El suelo la tragaba y el tiempo se estaba acabando. Con un grito sordo, la oscuridad se la tragó mientras la figura grotesca comenzaba a moverse. ¿Qué representaba realmente esa figura y qué opción le quedaba? El terror del futuro se asomaba, esperando su momento. María sentía que el tiempo se detenía, inmovilizada por el terror. La figura grotesca, que antes estaba quieta, ahora caminaba hacia ella, sus movimientos eran lentos pero seguros, como si disfrutara del miedo que podía infundir. El frío continuaba ascendiendo por su pierna, una presión dolorosa que la mantenía atada a la oscuridad. «Eres mía, María. Ya no puedes huir», resonó la voz, y las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose y danzando al compás del terror que la envolvía. Las velas del altar parpadearon, proyectando extrañas formas sobre las paredes, figuras distorsionadas que parecían aplaudir su desgracia. Recordó el diario. Las palabras sobre pactos y almas atrapadas se repetían en su cabeza como un mantra que no podía ignorar. «¿Qué quieres de mí?», gritó, aunque al instante supo que no había respuesta que pudiera aliviar su tormento. La figura grotesca avanzaba con más rapidez. «Tu sangre es el precio», dijo, y al pronunciar esas palabras, María sintió un pinchazo agudo a la altura del corazón. Era como si la mujer de cerámica, en su estado de horror, la estuviera reclamando. Cerró los ojos, tratando de encontrar una forma de escapar. En su mente, un recuerdo resplandeciente la despertó, la pequeña Sofía y su sonrisa inocente. Pensó en ella, en Lucas, y la desesperación se convirtió en ira. «No te tengo miedo», exclamó con más determinación de la que pensó tener. De repente, la luz de la linterna comenzó a temblar y brilló con más intensidad. Las sombras, antes tan densas, retrocedieron un poco, como si la figura estuviera debilitándose ante su valentía inesperada. «Puedes luchar, pero eso no cambiará tu destino», declaró la voz, ahora menos segura. María,
sin pensarlo dos veces, levantó la figura grotesca en su mano, como si fuera un escudo protector. Sabía que tenía que enfrentarse a su legado, a su pasado. La figura empezó a vibrar, emitiendo un calor que ardía como el fuego. «¡Basta!», gritó, enfocando toda su energía en la figura, creyendo que podía romper el ciclo de horror que había atrapado a su familia. Pero al hacerlo, el altar estalló en llamas. Las velas se convirtieron en columnas de fuego que danzaban en un frenesí. Las sombras gritaban, como si se desvanecieran ocurriendo un revuelo. El aire se tornó pesado, y el frío que la había sujetado comenzó a desvanecerse, junto con su miedo. Sin embargo, la figura grotesca se retorcía, intentaba liberarse de su agarre, pero parecía que el fuego tenía un poder diferente. «María», clamaba la voz, ahora llena de furia y desesperación. «No puedes destruir lo que soy». Se dio cuenta de que, si quería salir de allí, debía hacer un sacrificio, enfrentar la verdad de su ancestro. Con un grito final, aplastó la figura contra el suelo, liberando una explosión de luz que iluminó todo el sótano. Las sombras retrocedieron con un aullido ensordecedor, hasta que, con cada parpadeo, María se encontró de pie, respirando con dificultad, el altar en ruinas a sus pies, humeante. Pero no había terminado. Las luces comenzaron a atenuarse, y en medio de la penumbra, una risa burlesca rompió el silencio. «Puedes haber retrasado lo inevitable, pero lo que yace en la oscuridad no se rendirá tan fácilmente», resonó la voz, y lo comprendió, su lucha solo había comenzado. Se apresuró a salir del sótano, sintiendo como la sanación del lugar era una ilusión temporal. Un giro escalofriante del destino la aguardaba en la planta de arriba. Al abrir la puerta, el eco de Lucas gritando resonó intensamente. ¿Sería posible que la oscuridad ya hubiera alcanzado a sus hijos? En el instante en que cruzó el umbral, se dio cuenta de que algo, o alguien, había estado manipulando su realidad. Las paredes de la casa crujían, como si tuvieran miedo de revelar lo que estaba oculto. María comprendió que cada decisión la acercaba a una revelación aterradora. ¿Qué más hay en esta casa? ¿Qué oscuridad han atraído mis hijos?, murmuró, mientras el silencio le respondía con un horrible eco de su propia voz. El tiempo se apagaba y con cada segundo, la sombra del legado de su tía se hacía más poderosa, buscando la oportunidad perfecta para atacar de nuevo. El verdadero horror estaba por revelarse y pronto, ya no habría más escapatorias. María sintió que el aire se hacía más denso a su alrededor, cada respiración le costaba esfuerzo, como si la casa misma la estuviera estrangulando. Se adentró en el pasillo, sus pasos resonaban como campanas funerarias. La oscuridad se sentía viva, ansiosa, como un depredador acechando a su presa. Lucas llamó, su voz temblaba. Los ecos se burlaban de ella, regresando en formas distorsionadas que retumbaban en su mente. La casa parecía vibrar con una energía oscura, como si los gritos de antaño se mezclaran con su desesperación y se fortalecieran. Al llegar a la sala, la escena le heló la sangre. Sofía estaba de pie en medio del salón, inmóvil como una estatua. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, ahora reflejaban un vacío oscuro. «Sofía, cariño, ¿estás bien?», le susurró, acercándose lentamente, el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Pero la pequeña no respondía. En su lugar, un sonido sutil pero aterrador comenzó a llenar el ambiente, una risa lejana, burlona. María sintió que el miedo se apoderaba de ella nuevamente, pero lo reprimió. «¡Sofía!», gritó, extendiendo los brazos hacia su hija. «¡Despierta!». Sofía, sin embargo, comenzó a girar lentamente su cabeza hacia un rincón oscuro de la habitación. Allí, una mano pálida surgió, empujando las sombras como si fueran cortinas. La forma se tornó reconocible, la figura grotesca del sótano estaba de pie entre las sombras, el rostro distorsionado en una mueca de placer sádico. «Ella es mía ahora, María», murmulló, la voz helada era un recordatorio escalofriante de su amenaza. «Tu sacrificio no solo fue en vano, ha comenzado el verdadero ritual». «No», gritó María, sintiendo que el horror la envolvía. La figura se movía, haciéndola retroceder, mientras el rostro de Sofía empezaba a cambiar, atrapando en su expresión una mezcla de temor y confusión. María recordó el diario, recordando los nombres de las víctimas, los pactos firmados en sangre. Debía actuar rápido. «Deja a mi hija»,
exclamó con una valentía renovada, mirando a la figura confrontativa. No te tengo miedo. Somos más fuertes que tu oscuridad. Sus palabras reverberaron en las paredes y, por un instante, la figura vaciló. Un destello de luz pareció atravesar el salón, iluminando el espacio y haciendo que las sombras temblaran. Pero esa luz también trajo consigo recuerdos olvidados, ecos de sus propios temores. En un instante, vio las visiones de su familia en peligro, cada uno atrapado en un laberinto de oscuridad creado por los miedos acumulados. Lucas, indefenso, ahogado en la neblina. Sofía, ante su elección, atrapada en un bucle de desesperación. María sintió que sus entrañas se retorcían con la comprensión de su error. Ellos son parte de mí. No puedes quitármelos, graznó, enfocándose en la figura grotesca, utilizando su amor maternal como escudo. La voz de su corazón la guiaba, cada palabra pronunciada parecía empujar la oscuridad a retroceder más. Mi familia murmuró, mientras el aire cargado comenzaba a despejarse. Las sombras que antes parecían impenetrables ahora se alineaban tras ella, como si esperaran un comando. En un giro inquietante, la figura osciló y sonrió, pero era una sonrisa llena de maldad. ¿De verdad piensas que has ganado? El legado nunca se rompe tan fácilmente. El suelo tembló bajo sus pies, y una grieta se formó, separándola de Sofía, quien empezó a llorar incoherente. María sintió que el terror le sobrepasaba, pero en lugar de rendirse, se concentró en el brillo pequeño que quedaba del altar, la llama de esperanza que aún ardía en su interior. Tenía que hacer algo más, algo que no iría en contra de sus hijos. No voy a dejar que me arrastres de vuelta. No llevaré tu carga más. Gritó, y al pronunciar esas palabras, se despojó del miedo que intentaba aferrarse a su corazón y corrió hacia Sofía. El eco de los recuerdos seguía resonando, pero había tomado una decisión, no permitiría que la oscuridad ganara. Pero en ese momento crítico, una voz sibilante llegó desde la grieta que se abría en el suelo, llamándola por su nombre. Era la voz de su tía, seductora y fría. Siempre estaré contigo, María. Nunca me iré. María dudó unos segundos, ¿podría arriesgarlo todo por su seguridad, o había otra manera de luchar? La oscuridad se sentía más cercana. Mientras la grieta empezaba a devorarse el suelo, María se dio cuenta de que el verdadero horror no solo residía en las sombras, sino en el sacrificio que quizás tendría que hacer. El verdadero sacrificio, susurró para sí, mientras el suelo crujía peligroso, llevándola hacia una elección que cambiaría su destino para siempre. ¿Podría realmente liberarse de su legado, o serían sus propias decisiones las que la llevarían a la perdición? La grieta se amplió, escupiendo un aire helado que pareció cortar la piel de María. Su corazón latía frenético, mientras la sonrisa malévola de la figura se hacía más ancha, como si disfrutara del pánico que emanaba de ella. Sofía, aún atrapada entre el horror y una confusa realidad, comenzaba a gritar, su voz sonando como el eco lejano de un alma perdida. ¡Sofía! La desesperación la golpeó como una ola. Con cada segundo que pasaba, la luz que una vez había brillado en los ojos de su hija se apagaba más, y el terror mostraba su verdadero rostro, inquietudes familiares, el legado oscuro que había recibido sin querer, todo amenazaba con devorarla. La voz de su tía seguía resonando en su mente, una melodía oscura que la empujaba a la locura. María retrocedió, mientras las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de ella. Necesitaba un plan, algo que pudiera romper el ciclo eterno de sufrimiento, pero el miedo la mantenía paralizada, atrapada en un rincón oscuro de su propia mente. El legado nunca se rompe tan fácilmente. El eco de la figura resonó con sonido cavernoso, y las sombras la rodearon como serpientes. María se sintió pequeña, impotente, una parte de ella quería rendirse, dejar que las sombras la arrastraran. Pero una chispa de determinación brilló en su interior. No. No voy a dejarte ganar, murmuró con renovada fuerza. El dolor y el desgaste del pasado se tornaron en rabia, y cada recuerdo de amor la empujó hacia adelante. Las palabras que había escuchado tantas veces en su infancia salieron de su boca, por cada sacrificio, hay un precio pero el amor siempre prevalece. Cerró los ojos y visualizó a su familia, Lucas, riendo, Sofía abrazada al calor de su amor. La imagen la llenó de energía, supo que debía romper la maldición de su sangre. Cuando los volvió a abrir, la figura grotesca había comenzado a moverse hacia ella, con pasos lentos y calculados, cada uno de ellos marcando el ritmo de su propia condena.
La grieta crujía violentamente, como un monstruo hambriento, pero el fuego en su corazón ardía más fuerte. Levantando una mano, comenzó a recitar en voz alta el nombre de cada víctima del diario, cada una de las almas que habían sido atrapadas en la oscuridad. Estás atrapada aquí porque nosotros lo permitimos. ¡No más! Las sombras contraatacaron, lanzándose hacia ella como flechas cargadas de desesperación, tratando de arrastrarla hacia el abismo. Pero el brillo de su determinación formó una barrera a su alrededor, una luz purificadora que los sombras no podían atravesar. La figura se detuvo, confundida, y María se sintió más fuerte. Soy más que tu herencia. Soy amor. Soy esperanza, gritó, rompiendo las cadenas invisibles que la mantenían unida al pasado sombrío. Con cada palabra, sentía como la oscuridad se disipaba, las sombras se hacían más débiles y la figura grotesca perdía su forma. Sofía seguía gritando, y de repente, sus palabras se transformaron en un lamento desesperado. «Mamá, ayúdame». La voz de la pequeña la atravesó como un golpe helado. María se dio cuenta de que, aunque había avanzado, la batalla aún no había terminado. Mirando a su hija, comprendió que solo podía alejar la oscuridad de Sofía al aceptar su propio dolor y confrontar el legado que la había perseguido. Sabía que debía tomar la decisión más difícil de su vida. La verdadera batalla no era solo contra la figura, sino contra el miedo constante que había llevado consigo. «Yo me ofrezco. Lleva mi sacrificio», exclamó, deseando convertir su amor en un escudo. Con cada palabra, hizo un pacto con la oscuridad, un pacto que sellaría su destino y el de Sofía. La figura se retorció, devorando la oferta, pero María no se detuvo. Era su lucha final, y el amor era más poderoso que cualquier oscuridad. Mientras la grieta se cerraba y el eco agonizante de las sombras comenzaba a desvanecerse, supo que las decisiones de ese instante repercutirían en los tiempos venideros. Pero en el fondo, la pregunta seguía latiendo en su mente: ¿sería capaz de regresar al mundo de los vivos, o la oscuridad la mantendría prisionera para siempre? La luz se apagó, y con ella, la esperanza. María se sintió caer, pero una voz profunda resonó en su interior. Esto no ha terminado. ¿Qué quedaría de su sacrificio? La batalla apenas comenzaba. El frío envolvió a María como una manta pesada, su cuerpo se sentía en el límite entre la vida y la muerte. Aunque había ofrecido su sacrificio, una parte de ella no comprendía la magnitud de ese acto. El aire era denso y opresivo, y la oscuridad parecía reírse de su desesperación mientras la absorbía lentamente. Intentó abrir los ojos, pero se encontró atrapada en un sopor profundo, donde el tiempo no avanzaba. Un retumbar sordo atravesó la penumbra. Se sintió barrenada por el eco de risas lejanas, familiares, y un frío que le atravesó el alma. Unas manos, conocidas y tiernas, la agarraron. «Mamá», susurró una voz conocida. Era Sofía, pero la niña sonaba apagada, como si su esencia estuviera menguando. «Sofía», gritó, intentando tomar fuerza de la agonía que sentía. Pero todo a su alrededor era confusión, las sombras seguían dándoles la bienvenida, susurrando promesas de oscuridad. «Déjame salir. No puedo dejarte». María luchaba por abrirse paso, por entender qué había pasado, pero la niebla oscura la envolvía cada vez más. Sofía estaba ahí, pero no parecía la misma. Su rostro reflejaba el miedo, sus ojos grandes y vacíos. Hubo un momento en el que María creyó ver destellos de luz, pero la oscuridad tragó con avidez todo lo que brillaba. «Mamá, no puedo quedarse aquí», dijo la niña, y en su voz había una pena que desgarraba. «Siento que se están llevándome». El terror se encarnó en la garganta de María. «No, esto no puede ser», gritó, sin saber exactamente a quién se dirigía. Pero la risa malvada resonó una vez más cerca esta vez, como un eco en la caverna de la desesperación. La figura grotesca había vuelto, más poderosa que antes. Si había perdido su forma física, ahora parecía llenarse de una energía oscura, inhumana. La grieta que parecía haberse cerrado se reabrió con un crujido que retumbó en sus huesos. «Tus sacrificios siempre son en vano», sonó la voz, burlona, resonando en sus oídos. María sintió como si su resistencia se desvaneciera y su alma se desgastara. «Esto es un juego», pensó, y sintió que el pánico comenzaba a desbordarse. Estaba atrapada, pero el amor que sentía por Sofía aún brillaba en su interior,
como una chispa a punto de extinguirse. Con cada fibra de su ser, recordó las noches de cuentos, las risas, el abrazo cálido de su hija. No te dejaré ir, proclamó, haciendo un esfuerzo por elevar su voz por encima del murmullo de la figura y los ecos de las sombras. No soy un sacrificio. Soy su madre. Y soy más fuerte que cualquier oscuridad. Las sombras titubearon, como si la luz de su determinación comenzara a hacerlas vacilar. Pero esa no era la única batalla. En su mente, María recordó otro legado, uno que había ignorado, un libro escondido, lleno de antiguos rituales y conjuros, una herencia de su familia. Con el corazón latiendo a toda prisa, se concentró, intentando recordar fragmentos, palabras en lenguajes perdidos. De repente, la grieta retumbó nuevamente, pero esta vez resonó con un eco diferente. Las sombras comenzaron a arrugarse y a fluir, un fenómeno extraño y aterrador. Era como si la propia oscuridad temiera lo que su memoria había despertado. Yo no soy solo una madre, yo soy parte de esto, concluyó, decidiendo que el amor debía convertirse en su arma. Con los restos de fuerza que le quedaban, comenzó a conjurar, a pronunciar las palabras que recordaba, aquellas que hablaban del poder del amor incluso en la desesperación y el sacrificio. La figura se detuvo, convulsionando, y una luz empapó el aire pesado. Pero justo cuando sintió que podría estar en el camino correcto, el suelo tembló violentamente. ¿Acaso crees que puedes cambiar tu destino?, rugió la figura, mientras la grieta se expandía aún más. Tu tiempo se acabó, María. En ese instante crucial, cuando el caos parecía consumirlo todo, la figura lanzó un último grito desgarrador. No podrás escapar de lo que eres, y con eso, la grieta se iluminó, y toda la habitación comenzó a desvanecerse. María se sintió caer, pero no estaba sola. La mano de Sofía se aferró a la suya, y por un breve instante, la luz brilló con toda su fuerza. Pero en la oscuridad, el corazón de María latía, consciente de que la lucha apenas comenzaba. Mientras caía, se preguntaba si su sacrificio realmente significaría algo o si la oscuridad del legado la seguiría persiguiendo por la eternidad. Y en ese silencio aterrador, surgió una nueva inquietud. ¿Cómo es que un sacrificio puede encerrarlo todo, y al mismo tiempo, liberarlo? La caída pareció eterna, como si el tiempo se hubiese detenido en un torbellino de sombras y risas. María sentía que arrastraba consigo toda la oscuridad del mundo. Un susurro helado le recorría la piel, mientras la voz de la figura grotesca retumbaba en sus oídos. No hay regreso, María, todo lo que amaste será tu perdición. Cuando finalmente tocó el suelo, respiró de golpe, dándose cuenta de que ya no estaba en la penumbra. La habitación se veía familiar, pero todo en ella parecía distorsionado, como un reflejo en un espejo agrietado. Las paredes temblaban y los muebles parecían estar en constante movimiento, como si tuvieran vida propia. ¿Dónde estamos?, preguntó al aire, sintiendo una opresión en el pecho. Sofía la miraba desde un rincón, su rostro demacrado. Estamos en el lugar donde se cruzan los destinos, murmuró la niña con voz quebrada. Aquí, todo lo que has tejido, puede deshacerse. María sintió que el pánico comenzaba a invadirla de nuevo. No puedo perderte otra vez, Sofía. Hay algo en este lugar que no comprendo. La sombra de la figura apareció en un rincón, dibujando el contorno de un ser que parecía crecer en forma y poder. Lo que no comprendes es que tu sacrificio ha abierto un portal, y lo que vendrá te atrapará. Esa revelación resonó en el interior de María, como un golpe que la sacudía. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que en cada rincón se desdibujaban fragmentos de recuerdos, imágenes de su vida, risas, abrazos y, sobre todo, un libro antiguo escondido en el desván desde la muerte de su tía. Su mano buscó el amuleto que siempre llevaba colgado, el único lazo tangible que le recordaba su historia familiar. Se preguntó si ese legado podría ayudarla a entender las sombras que ahora la rodeaban. Las risas resonaban más cerca, burlonas y llenas de un deleite siniestro. Tu familia ha jugado con fuerzas que no comprenden. Ellos sembraron señales en la oscuridad y tú, como ellos, serás parte de esta historia, declaró la figura, girando en un remolino de sombras. María se negó a dejar que el temor la invadiera. ¿Qué deseas de mí? Lo que ofrezco no es un juego, gritó, sintiendo el eco de su propio grito rebotar en las paredes. Este no es su legado. Yo definiré mi destino.
Las carcajadas aumentaron, reverberando en su mente mientras una luz tenue parecía iluminar un rincón de su visión. Focus. Al final de todo, había una opción. Recordar aquel libro, recordarlo todo, cada hechizo, conjuro, y los mismos secretos que le había contado su madre. Todo también era parte de aquel legado que la figura estaba tratando de extinguir. Debo encontrarlo, murmuró, la resolución comenzando a fluir en su interior. Si ellos jugaron con la oscuridad, yo puedo hacerlo también. La figura pareció encogerse ante su determinación, como si la inquietud comenzara a hacerle mella. Ese libro te llevará a la locura, María, y allí donde vayas, tu hija no podrá seguirte. La oscuridad siempre exige más. María trató de ignorar la advertencia. Comenzó a buscar el camino hacia el desván, sus pasos resonando. Detrás de ella, Sofía la siguió, su mano entrelazada con la de su madre. Pero las sombras comenzaron a cerrarse, a formar muros de desesperación. «Mamá, no tengo miedo», gritó la niña con una valentía feroz, iluminando el camino hacia un destino incierto. Mientras avanzaban, el aire se volvió denso y pesado, y las risas se convirtieron en gritos. Algo se cernía sobre ellas, algo ancestral y oscuro. Con cada paso, el suelo parecía resquebrajarse, mientras María luchaba por mantener el rumbo y el tiempo se deslindaba, como si la realidad misma se reconfigurara a su alrededor. Pero justo cuando creía que podían llegar a la salida, un grito desgarrador llenó el aire. ¿Acaso crees que encontrar ese libro te salvará? Todo estará sellado, la eternidad reclamará su precio, resonó la figura, ahora más cerca que nunca. María sintió que su corazón se detenía. ¿En verdad podrían cambiar su destino, o todo era parte de un juego del que jamás podrían escapar? La oscuridad parecía vibrar a su alrededor, como si celebrara su intento. Y en ese instante, la luz del desván brilló, casi como una estrella perdida en la tormenta. Pero cuando se acercaron, una sombra más profunda se alzó entre ellas y la salida, una sombra que susurraba promesas de desesperación. María, no te vayas. Tu sacrificio no ha sido en vano, pero, ¿a qué costo?, murmuró la figura. El pulso de la oscuridad había comenzado. Estaba dispuesta a afrontar el último sacrificio por el destino de su hija. La lucha apenas comenzaba, y el legado de su familia atormentaba todas sus decisiones. No había garantías, solo un pasaje hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de enfrentarlo y, al mismo tiempo, rescatar a la luz que aún resguardaba? Las sombras se retorcían a su alrededor, casi como si estuvieran vivas, ansiosas por devorar lo que quedaba de esperanza en aquel lugar incierto. María sintió que el aire se espesaba, y los gritos burlones reverberaban en su mente. Sofía la miraba con ojos que reflejaban miedo y valentía al mismo tiempo. El abismo ante ella se expandía, y el eco de la figura oscura resonaba implacable. «No te dejes llevar por sus palabras, mamá», exclamó Sofía, sus manos apretadas con fuerza contra la de María. Algo en su voz era un abandono, como si sintiera que su madre podía sucumbir a la desesperación. María se detuvo un instante y respiró hondo. «Voy a encontrar el libro. Esa será nuestra salvación», aseguró, mientras la determinación incendiaba su corazón. A pesar de la negrura, había un destello de luz reflejado en el antiguo desván. Un lugar que conocía bien, un refugio que había dejado de serlo. «Debemos avanzar», instó María, su voz firme, pero el mundo a su alrededor parecía querer desvanecer esa resolución. Las paredes vibraban, y los muebles se deslizaban por el suelo, como si quisieran alejarla de su camino. Murmullos ininteligibles emergían del rincón más oscuro de la habitación, burlándose de sus intentos. «¿Qué nos espera allí, mamá?», preguntó Sofía, su mirada fija en la penumbra que las acechaba. «Aquello que les he negado a estas sombras», respondió María, una chispa de desafío surgiendo en su pecho. Con cada paso, la niebla se aferraba a sus pies, pero el eco del recuerdo la impulsaba. Recordó las historias sobre el libro antiguo, un compendio de secretos que su tía había resguardado celosamente. Sabía que no solo contenía hechizos, cada página era un fragmento de poder que desafiaba el tiempo. Cada conjuro escondía un precio. Al avanzar, la figura grotesca se reconfiguró, susurrando entre dientes: «Te adentras en la locura, María. El legado se cobra de manera inminente». «Cierra la boca», gritó, temiendo que el miedo la consumiera.
pero algo en su interior respondía a la sombra con una rabia ancestral. Era la voz de sus antepasadas que clamaba libertad, reclamando justicia en el nombre de todo lo perdido. Con un último impulso, llegaron a la escalera que conducía al desván. El aire se volvió helado, como un toque de muerte. María, ¿espera? Sofía tomó su brazo, sus ojos grandes reflejaban una especie de terror que paralizaba. ¿Y si no encontramos el libro? ¿Y si solo hay más oscuridad? Si no arriesgamos, nunca podremos tener una oportunidad, replicó María, sintiendo que la valentía se escurría por entre sus dedos. Se sintió frágil pero firme, una madre dispuesta a enfrentarse a las sombras por su hija. Más arriba, el destello de luz parecía atraerlas, titilante como un faro en la tormenta. Sofía, confía en mí, murmuró con ternura, pero el eco de los lamentos cada vez era más intenso. Como un vendaval de voces antiguas, un coro de advertencias que clamaban desde el abismo familiar. ¿Qué debemos hacer cuando lleguemos allí?, preguntó Sofía, mientras comenzaban a trepar los escalones. Las sombras estaban más cerca, podían sentir su aliento helado. Debemos recordar, dijo María, sintiendo como las memorias la empujaban hacia adelante. Recordar cada palabra, cada indicio que haya dejado mi tía. Hay algo que me dijo, algo que he olvidado. Justo cuando alcanzaron la puerta del desván, la figura surgió detrás de ellas, su rostro distorsionado por el odio. El sacrificio siempre vendrá con un precio, María. ¿Estás dispuesta a pagarlo? El desván los esperaba, la luz casi era tangible, pero María sabía que la respuesta a esa pregunta no era sencilla. Con un último vistazo hacia las sombras que se alzaban frente a ellas, respiró hondo. Sí, estoy dispuesta, respondió. Apenas abrieron la puerta, un soplo de aire helado las envolvió, como si el propio lugar se convirtiera en un ente que respiraba. En ese instante, la luz se fundió con la oscuridad y el silencio se instaló por un segundo eterno. Pero entonces, un susurro surgió del fondo. Del desván, una risa suave, conocida. Era la voz de su tía, un eco apagado que prometía tanto peligro como conocimiento. María, ¿estás lista para descubrir la verdad sobre tu legado? Al escuchar esas palabras, la oscuridad se estremeció, y María comprendió que la elección estaba a punto de aparecer, y que el costo sería más alto de lo que jamás había imaginado. ¿Qué secretos se desatarían en esa búsqueda? ¿Sería capaz de afrontar la verdad que se escondía detrás del libro antiguo, o la oscuridad reclamaría todo lo que amaba, como lo había advertido la figura? El desván se presentó ante ellas como un laberinto de recuerdos perdidos y susurros del pasado. La luz titilante parecía ser un faro, abierto a secretos prohibidos, pero las sombras acechaban, silenciosas y atentas. El aire era denso, impregnado de un olor a moho y encierro que hacía que cada respiración se convirtiera en un reto. ¿Es aquí donde guardabas el libro?, preguntó Sofía, su voz temblando más que nunca. María siempre había hablado del desván como un lugar sagrado, pero en ese instante se sentía como una prisión oscura. Sí, aquí, respondió María, avanzando con pasos titubeantes hacia el centro de la habitación. Las vigas de madera crujían bajo su peso, como si protestaran por su presencia. Sin embargo, en su mente resonaban las palabras de su tía: busca el grimoire de luna llena. Allí encontrarás la clave. El eco de esa instrucción fue el único impulso que necesitaba. Se acercó al viejo baúl en la esquina, cubierto por una cortina de polvo. Sabía que allí, entre susurros y recuerdos, se ocultaba el poder que podría liberarlas. Con manos temblorosas, abrió la tapa. Un resplandor blanquecino iluminó la sala, y allí estaba, el libro. Sus cubiertas de cuero estaban desgastadas, pero el símbolo familiar de la luna brillaba con un fulgor inusual. «Lo encontré», murmuró María, casi sin aliento. «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía, observando con una mezcla de admiración y miedo. «Ahora debemos activarlo», respondió. Las páginas comenzaron a pasar en un susurro, como si la propia brujería del libro quisiera revelarse. María buscó entre las hojas, sus ojos escaneando símbolos arcanos y conjuros olvidados. Todo parecía estar cargado de energía, aguardando un nuevo dueño. Sin embargo, al hacer esto, el aire se enfrió aún más, llevando consigo ecos de lamentos lejanos. Algo no andaba bien. «María, ¿sientes eso?». Sofía se encogió,
sus ojos escrutando las sombras que danzaban al borde de la luz. Parece que están más cerca. Es solo el miedo, cielo. No debemos perder la fe, dijo María, pero, en el fondo, empezó a dudar. Dentro del desván, las sombras empezaron a proyectarse en figuras humanas, sus ojos resplandecían con una luz anárquica, burlándose de su valentía. María. No lo toques. Sofía gritó. Pero era demasiado tarde. María había encontrado un conjuro que prometía protección. Sin pensar en las consecuencias, comenzó a recitar en voz alta. Las palabras resonaban, vibrando en el aire, y las sombras parecían temerlas. Sin embargo, al pronunciar el último verso, una risa estridente estalló entre las sombras, un eco inherente que parecía burlarse de su desesperación. Tú no comprendes lo que has hecho. Una figura emergió de la oscuridad, su rostro distorsionado por una mezcla de rencor y tristeza. Era la misma oscura presencia que las había seguido desde el inicio. No puedes deshacer el pasado, ni evadir el sacrificio. María sintió que su corazón latía con fuerza desmedida. No puede ser, balbuceó. Para entonces, la luz del libro había comenzado a desvanecerse, consumiéndose en la negrura que la rodeaba. Siempre elige a aquellos que no son dignos, murmuró la figura, acercándose lentamente. El legado no puede ser reclamado sin el peso de su precio. ¿Estás dispuesta a perderlo todo, incluso a tu propia sangre? La voz llegaba como un eco agudo, atravesando el alma de María. No. No puedo dejar que te lleves a mi hija, gritó, pero el temor se enroscaba a su alrededor, como un vórtice gripado de desesperación. En un instante de lentitud, Sofía tomó la mano de su madre y la miró a los ojos, sus labios temblaron mientras decía, ¿qué estás dispuesta a sacrificar, mamá? El tiempo se detuvo. Las sombras se acercaban, la risa resonaba y María sabía que había llegado el momento. Tengo que hacer esto, dijo, sintiendo que su determinación se fortalecía al mismo tiempo que la sombra profería su nombre con un desgarrador deseo. Justo cuando la presión de la osadía comenzaba a sentirse irrefrenable, el libro cobró vida, sus hojas brillando intensamente, ayudándolas a alzarse contra la oscuridad. Un nuevo conjuro emergió de la profundidad de su memoria, pero su naturaleza era peligrosa, se sentía como abrazar el abismo. ¿Esto servirá, mamá? ¿O solo desatará más dolor? En esa pregunta se encontraba la clave de su destino. Las sombras rugieron a su alrededor, la respuesta definitiva parecía estar al borde del abismo. Las palabras del conjuro brillaron ante sus ojos. Esto es solo el comienzo. Así, con el sudor resbalando por su frente y el corazón devastado, María preparó su voz, entendiendo que si fallaba, el precio no solo sería suyo, sino también de Sofía. El desafío estaba en la superficie, y ambas sabían que el momento decisivo estaba a punto de llegar. ¿Serían capaces de enfrentar lo que se desatara en su camino, o la oscuridad reclamaría su último aliento? La oscuridad se retorcía alrededor de María y Sofía, como un monstruo que se había alimentado de sus miedos más profundos. Las sombras se adueñaban del desván, susurrando secretos ancestrales que amenazaban con romper la frágil determinación de la madre. El libro, aún abierto y chispeante de poder, parecía desafiar el creciente terror que las envolvía. ¿Estás listas para enfrentar esto?, preguntó María, su voz temblorosa, pero decidida. Sofía asintió, su pequeña mano apretada en la de su madre, y en sus ojos brillaban destellos de valentía. María cerró los ojos un instante, recordando el legado de su familia. Recordó a su tía, la oscura amenaza que había sembrado en sus corazones. Pero también recordó los momentos de amor, risas y esperanza. Debemos hacer esto por nosotras, declaró, y al abrir los ojos, pudo sentir la fuerza que emanaba de todas las almas que habían sido atrapadas en la penumbra. Con el libro en sus manos, comenzó a pronunciar las palabras del conjuro, cada sílaba resonando con una energía intensa. Las sombras titubearon, sus formas distorsionándose, como si estuvieran dudando ante la nueva luz que se expandía. Por cada sacrificio, hay un precio y por cada sombra, hay una luz que puede vencerla. La figura grotesca se burló, tú no puedes destruir lo que soy. Soy la herencia de tu tía, el eco de su locura y tu destino. Pero María, sintiendo que el amor por su hija la envolvía, continuó recitando, más fuerte, más decidida. Las palabras empezaron a crear un escudo de luz, un campo de energía que repelía a las sombras. Sofía,
Sintiendo la fuerza de su madre, se unió, su voz pequeña pero poderosa mezclándose con la de María. Incluso en la oscuridad, hay luz, nos negamos a ser parte de tu legado. De repente, las sombras comenzaron a disolverse, su forma se desmoronaba ante la fuerza de su conjuro. La risa burlona de la figura se apagaba poco a poco, y un grito de ira resonó por todo el desván. Esto no ha terminado. Siempre estaré contigo. Los ecos de las almas atrapadas comenzaron a alzarse, una sinfonía de susurros que respaldaban la lucha de madre e hija. No estás sola, decían, y María sintió como el poder del amor y la esperanza la rodeaba, convirtiéndose en un torrente de luz. Con un grito final, María cerró el libro, sellando el conjuro con toda su fuerza. Hubo una explosión de luz que inundó el desván, y por un instante, el horror desapareció. Las sombras se desvanecieron en un susurro levemente audible, y una calma profunda se instaló. Cuando la luz se disipó, María y Sofía se miraron, la confusión en sus rostros se transformó en alivio. Lo logramos, murmuró Sofía, sonriendo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Sin embargo, un escalofrío recorrió el ambiente. La figura grotesca podía haberse desvanecido, pero el eco de su advertencia seguía resonando en sus mentes. La lucha apenas comienza, pensó María, comprendiendo que el verdadero reto que enfrentaban no solo era la oscuridad externa, sino también las sombras dentro de ellas. Regresemos a casa, dijo María, sintiendo la calidez del abrazo de su hija. Pero en su corazón, sentía una nueva determinación. No solo habían vencido a un antiguo mal, sino que también debían enfrentarse a lo que su legado significaba para ellas. La casa con sus propias sombras seguiría presentando desafíos, pero ahora sabían que juntas eran más fuertes. A medida que salían del desván, María sintió un deje de tristeza en su pecho. Había perdido parte de su historia, pero había ganado algo aún más valioso, la certeza de que el amor era el verdadero poder que rompía cualquier maldición. Desde ese día, María y Sofía decidieron vivir con valentía, enfrentando el legado familiar que se había convertido en su historia, y buscando siempre la luz incluso en los momentos más oscuros. El futuro era incierto, pero su unión lo haría posible. Y mientras miraban atrás una última vez al viejo desván, cada una se prometió nunca olvidar. Porque aunque la oscuridad siempre acechara, juntas siempre encontrarían su camino hacia la luz. ¿Estás listo para enfrentar tus propios miedos y desafíos? Recuerda, el amor y la valentía son las mejores armas contra cualquier oscuridad. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y formar parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir.